Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en una conexión más de NEF. Eh, esta mañana tenemos el honor de tener a Juan José Gasco. Él ha sido aliado de NEF desde hace varios meses. Siempre que hablo con él es sabiduría infinita, ¿no? Cuando tengo dudas acerca de qué estoy comiendo y demás, siempre charlar con él, pues es un cúmulo de conocimientos. Él tenía pensado dar una conferencia acerca de la salud integral y después de hablarlo, aceptó este formato de entrevista, lo cual agradezco y estamos pendientes para tal vez la semana próxima tener esta conexión y ya aplicaremos una encuesta para ver cuál es el tema que les interesa a nuestra comunidad NEF. Entonces, pues le doy la bienvenida a Juan José, que esta mañana está con nosotros. ¿Cómo estás, Muchas Juan José? gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí en España ahora mismo son las 7 de la tarde y así que nada, un placer estar con vosotros y poder compartir esto, todos mis conocimientos y todo lo que pueda volcarme en vosotros. Gracias. La relación con Juan José empezó con una entrevista que le hice hace algunos meses y de ahí derivó en dos artículos que están en NET sobre la importancia del ejercicio y otros sobre qué tienen que ver el tema de las infecciones intestinales, las infecciones urinarias y el intestino. Entonces fue buenísimo esos textos que nos hizo Juan José, los pueden encontrar en nuestra página, pero me gustaría empezar, como pueden leer en el título, dice que es fisioterapeuta y trabaja con PNI renal. Entonces, Juan José, antes de que nos cuentes tu historia de trasplantado, vamos a empezar por que nos cuentes qué hace un fisioterapeuta y qué significa trabajar con PNI renal. Bueno, para empezar, claro, tú imagínate que a mí me trasplantaron con 16 años, ¿no? Y bueno, pues, con 16 años, lógicamente, no sabes lo que quieres hacer aún en la vida. Te crees que lo sabes, pero realmente no lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié una carrera que es fisioterapia, que creo que allí en Latinoamérica, pues, se le suele llamar kinesiólogo o fisiatra. Y bueno, nosotros trabajamos, ayudamos a las personas a través del movimiento, de los masajes, de la electroterapia, etcétera, etcétera. Y obviamente luego la vida pues me fue poniendo una serie de obstáculos a nivel de salud que yo tuve que ir salvando, entonces cada vez me fui distanciando más de esa figura del fisioterapeuta típico, porque yo me daba cuenta que con lo que a mí me habían enseñado en la facultad, pues realmente no podía ayudar a mis pacientes, ¿no? Entonces me fui alejando de esa figura del fisioterapeuta más ortodoxo, ¿no? Y me fui, fui complementando mi formación con cursos de nutrición ortomolecular, de psiconeuroinmunología, y poco a poco me di cuenta que podía aportar mucho a mi salud en cuanto al trasplante y en cuanto a nivel general, utilizando otros remedios que yo iba aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces me fui distanciando aún muchísimo más de esa figura del fisioterapeuta hasta transformarme en una persona, ¿no?, que se dedica a volcar sus conocimientos sobre salud renal en pues, otras personas, ¿no? Y eso pues lo he conseguido a partir de una formación que hice en psiconeuroinmunología y bueno, luego ya yo me he especializado, ¿no? A base de investigación, a base de dedicar muchísimas horas y a base de aplicarlo en mí y en mis pacientes, lo que es más la especialidad de renal, ¿no? Y bueno, la psiconeuroinmunología lo que trata trata el estilo de vida, para mí es la medicina del estilo de vida, trata de encauzar la salud a partir del estilo de vida y luego siempre tratamos de aplicar una serie de herramientas naturales, que son los suplementos aquí llamamos suplementos nutracéuticos, siempre basados en evidencia científica actualizada. Esto no es dar por dar un suplemento, sino que realmente sabemos qué estamos haciendo en cada momento y en cada persona. Entonces, bueno, pues aplicamos eso
tanto lo que es el estilo de vida como los nutracéuticos a personas tanto con enfermedad renal como trasplantes, ¿no? Yo trato tanto a personas con enfermedad renal, estén en el estadio que estén de la enfermedad renal o de la insuficiencia renal, sea por la causa que sea, independientemente de que sea, bueno, pues estadios 1, 2, 3 o prediálisis o incluso en diálisis o post-trasplante, y también trato de ayudar a otras personas post-trasplante, aunque el trasplante no sea de riñón, sino que puede ser de hígado, pulmonar, cardíaco, hepático, etcétera, etcétera. A mí cada vez que hablo contigo me da mucha tranquilidad saber que lo que me estás diciendo es porque ya lo probaste, ¿no? Y siempre entre trasplantados o pacientes renales hay como un código que vamos entendiendo y sé que si me estás diciendo es porque ya tienes la garantía no solo científica, sino corporal de que ya hiciste la prueba. Déjame ver si entendí. La psicoinmunología lo que hace es trabajar para fortalecer tu sistema inmune a través del estilo de vida, ¿es eso? Sí, sí, tal cual. Y nosotros tratamos de mejorar lo que es el sistema inmunológico a partir del estilo de vida, ¿no? Estilo de vida, pues incluye regulación de ciclos cronobiológicos, como puede ser el sueño-vigilia, ¿no? Hacer que la persona descanse, duerma y descanse por la noche y se levante con energía por la mañana y motivación, devolverle la motivación a esas personas. Muchas personas pierden la motivación, enseñarle hábitos saludables de alimentación, enseñarle hábitos saludables de ejercicio. Pues en eso es principalmente con lo que yo, con la herramienta con la que yo trabajo. Y esta potenciación del sistema inmunológico, cuando conoces realmente lo que es el sistema inmunológico, entiendes que no puede dañar el órgano trasplantado. Es decir, el sistema inmunológico en líneas generales se divide en dos partes: sistema inmune innato y sistema inmune adquirido, ¿vale? El sistema inmune innato no depende, perdón, del reconocimiento de un antígeno, es decir, él reconoce una sustancia extraña que no es un antígeno y orquesta una reacción, ¿no? En cambio, el sistema inmune adaptativo sí que depende de antígeno, ¿no? Hay una célula que se llama célula presentadora de antígeno que presenta ese antígeno a el sistema inmune adquirido, que principalmente está formado por linfocitos B, linfocitos T, etcétera, etcétera. Entonces, orquesta esa reacción, ¿no? Para que haya una reacción de rechazo, se tiene que poner en marcha el sistema inmune adquirido. Entonces, principalmente, los inmunosupresores bloquean el sistema inmune adquirido. Pero si tú sabes cómo potenciar el sistema inmune innato, aparte de que jamás vas a crear una reacción de rechazo, ¿vale? Puedes potenciar toda esa parte que te dé una garantía mayor, nunca va a ser una garantía del 100% porque estás tomando inmunosupresores, pero te va a dar una garantía mayor de que no aparezcan esos efectos secundarios o esas infecciones no deseadas o esas infecciones peligrosas que realmente pues, pueden conllevar situaciones problemáticas en personas trasplantadas. Fíjate que eso nos aclara mucho. Otra de las preguntas constantes de nuestra comunidad es que me dijeron que, por ejemplo, tomara limón con un poco de jengibre en las mañanas para fortalecer mi sistema inmune, pero no me lo quiero tomar porque qué tal que lo vuelvo tan fuerte que entonces va a atacar mi injerto, ¿no? Claro. Tienes que conocer realmente cuáles son las bases inmunológicas, ¿no? Tienes que conocer primero la teoría y luego aplicarlo a la práctica, ¿no? Como tú bien has dicho en lo que acabas de decir, yo realmente he probado todo lo que yo doy a mis pacientes, todas las herramientas y todos los suplementos, yo lo hago todos los días y yo los he tomado en algún momento de mi vida. Bueno, mi historia siempre ha sido un ensayo-error, ¿no? Afortunadamente los errores que he cometido no me han llevado a situaciones graves, pero sí que realmente cometes errores, ¿no? Porque hasta que adquieres el sistema, el sistema que yo tengo ahora, ¿no? De buscar primero una buena información y luego aplicarla, pues cuando era más joven yo esta teoría no la aplicaba, era más corazón que cabeza, ¿no?
el corazón iba por delante, quería hacerlo siempre y luego, pues bueno, te das cuenta que corazón y cabeza siempre tienen que ir unidos, que sí, que el ímpetu es muy importante, que el espíritu, la fuerza del espíritu es muy importante, pero tiene que ir acompañado de cabeza, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, Marisol, y no es por, te lo digo desde la total humildad que yo pueda tener ahora mismo y que sé que dentro de unos años va a ser mayor que la que tengo ahora, ¿no? Porque es lo que me demuestra la vida, que conforme cumplo años me vuelvo más humilde. Y es que ojalá yo en aquel momento hubiera conocido a una persona como yo que me hubiera guiado en este proceso, porque me hubiera evitado muchísimos errores que me hubieran podido costar caros, pero que afortunadamente no lo hicieron. Pues tienes 21 años de experiencia, ¿no? Los que llevas conociendo tu cuerpo y con el riñón, ¿no? Y que eso me parece, pues, asombroso y es un privilegio tenerte hoy compartiendo esa experiencia, además de que nos llevas delantera ahora en el tema de la pandemia, ¿no? O sea, al final España sí va por delante unas cuantas semanas de lo que estamos viviendo en México y también por eso para nosotros era muy valioso tenerte hoy aquí y que nos ayudes a la comunidad NEF, ¿no? Nos orientes en cómo le hacemos para repensar nuestra salud renal en este nuevo entorno que además llegó para quedarse. Claro. Mira, vamos a partir de la base, ¿no? La base es la siguiente. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que yo voy a decir a partir de ahora sobre el COVID-19, sobre la pandemia, allá como vais pues con un par de semanas o 3 semanas por detrás de nosotros, no son creíbles, ¿no? Pero lo primero que tengo que decir es que yo tampoco me creía esto cuando estaba sucediendo en China, ¿no? Yo estudié durante 5 años medicina, hice 3 cursos de medicina y tengo amigos médicos. Tengo un amigo que está en China, no está en la región de Hubei, en la ciudad de Wuhan, que es donde está el epicentro de la pandemia, pero bueno, estaba al día, ¿no? Y cuando estaba al inicio de la pandemia, en redes sociales, no sé si tú te acordarás, que estaban construyendo un hospital, ¿no? Y lo retransmitían en directo a través de redes sociales, ¿no? Y yo no me lo creía, sinceramente. Aquí en España hay un médico muy prestigioso que se llama el doctor Cavadas, Pedro Cavadas, que es muy conocido a nivel mundial porque creo que hizo a nivel nacional el primer trasplante de cara, se dedica a implantar miembros y hace unas cirugías que ninguna persona, creo que a nivel internacional o pocas personas a nivel internacional están capacitados para hacer, ¿no? Es un médico milagro. Este señor salió en la televisión diciendo, en un programa aquí en España, diciendo que si estaban construyendo un hospital en Wuhan era porque había algo serio. Yo seguía sin creérmelo. Incluso había un grandísimo porcentaje de la población española que lo criticó a través de las redes sociales. Bueno, yo hablé con mi amigo y mi amigo me dijo que esto iba en serio, que realmente había una pandemia. Sinceramente no le di importancia. China de España, pues no sé cuántos kilómetros habrá, si 10.000, 13.000, 15.000, no lo sé, lo veía muy, muy lejos. Como sabes, otro de los países que están muy afectados por el COVID-19 fue Italia, ¿no? Y yo tengo pues 4 o 5 amigos médicos que están allí, sobre todo uno que es cirujano que está en Milán, que es el epicentro o el primer epicentro que hubo en Italia, ¿no? Y cuando yo hablé con él me dijo, Juanjo, prepárate que viene una buena. Y yo digo, pero explícame, ¿no? Ya me explicó porque ya estaban confinados, ellos llevaban una semana confinados, aquí en España eso aún no había ni llegado, ni siquiera se nombraba, ¿no? Pero yo ya me aprovisioné, ¿no? Yo ahí ya fue cuando llegué a casa y hablándolo un día con mi mujer le dije, Patri, prepárate que viene una buena. Esto que está pasando en Italia viene aquí, ¿no? Ya lo tenemos al lado, está a 1.000 kilómetros de España, lo tenemos cerquita, cerquita. Y me contaba, pues eso, que ya se estaban quedando en Italia sin respiradores y, bueno, unas situaciones muy dramáticas que había que empezar a elegir entre pacientes porque no había respiradores para todos, había que valorar qué pacientes tenían mayor esperanza de vida, mayor esperanza de sobrevivir y, bueno,
Bueno, una situación que yo como profesional sanitario no me gustaría jamás vivir, ¿no? Y creo que los médicos han tenido ahí un papel muy duro que hacer y bueno, que hay que tener, como decimos aquí en España, un par, ¿no? Para afrontar ese tipo de situaciones. Y luego, bueno, pues ya estamos aquí en España con esta situación, ¿no? En España hemos pasado 2 meses prácticamente, bueno, hoy o ayer hizo 2 meses de confinamiento y se ha iniciado la desescalada. Pero la desescalada creo que va a ser bastante complicada y bastante lenta. Creo que ahora se hizo un estudio ayer mismo se publicó para ver cuántos españoles habíamos pasado el COVID en estos 2 meses y se calculó que solamente había pasado un 5% de toda la población española el COVID. O sea, de 47 millones que somos en España, más o menos, solamente lo habíamos pasado 2 millones. O sea, 2 millones de personas han pasado el COVID, han generado anticuerpos. Es decir, tienen defensas por si el COVID se vuelve a presentar. Eso significa que el colapso sanitario ha servido de bien poco, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la población española aún estamos desprotegidas frente al COVID. No tenemos protección frente al COVID, no lo hemos pasado, con lo cual la desescalada va a llevar un rebrote seguro. El tema está en que aquí se hicieron unos hospitales de campaña y que vamos a tratar de afrontar ese rebrote y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero vamos a tratar de atenuarlo para que el sistema sanitario no se colapse. Pero aún así creo que esto va a ser muy, muy, muy difícil y creo que va a ir para meses. Afortunadamente, en España tenemos una muy buena protección social. Yo estoy muy contento con la protección social y sanitaria que tenemos en España. Todo es mejorable, como en todos puntos, y seguro que hay gente que se quejará, ¿no? Pero yo, por ejemplo, desde primera hora, desde el primer momento que se inició la pandemia, me pude acoger como persona de riesgo que soy, que estoy trasplantado, a una baja por riesgo de contagio. Y bueno, mi situación laboral es buena, entonces, bueno, pues yo percibo el 75% de mi sueldo aquí en España, que me permite para vivir perfectamente, porque no puedo gastarme nada en ocio, no puedo salir a cenar, no puedo salir a comer, no puedo ir a comprarme ropa, no pago el colegio de mi hija porque mi hija no está yendo al colegio, con lo cual, bueno, insisto en que creo que tenemos una situación muy buena, pero tenemos que pensar que esta situación se va a alargar en el tiempo y que, bueno, tenemos que saber afrontarla. Y luego se presenta otra circunstancia, ¿no? Y es que aún no sabemos si el COVID-19 muta. Es decir, lleva muy poquito tiempo con nosotros, en el sentido de que si lleva muy poco, si el virus no es capaz de mutar, una vez pues lo hemos pasado la mayoría de los españoles o la mayoría de la población del mundo, ¿no? Hemos generado una inmunidad de rebaño que se llama, ¿no? Que hemos generado todos anticuerpos. Entonces el COVID pues ya no tiene sitio donde vivir. Pero si ese virus es capaz de mutar de forma anual, por ejemplo, como puede ser el virus de la gripe, el año que viene vamos a tener otro coronavirus y el año siguiente vamos a tener otro y el año siguiente vamos a tener otro. Con lo cual las defensas que hemos generado este año no nos sirven para el año que viene. Y esto sí que es un problema, pero bueno, esto ahora mismo está en estudio, está en el aire. El COVID-19, si realmente se inició en China en el mes de diciembre, lleva apenas 6 meses con nosotros, entonces no sabemos realmente si ha venido para quedarse. Y bueno, yo lo que siempre digo, lo que les diría a las personas trasplantadas ahora mismo es bueno, que mejoraran su estatus inmunológico, que luego si quieres ya hablaremos de ello, para tratar de afrontar o de tener garantías de afrontar esa infección con garantías de que no se complique bueno, pues, en aquellas situaciones que a nadie nos gustan. Sí, justamente tenemos sistemas de salud bien distintos en cada país, ¿no? Tenemos externamente circunstancias muy diversas, ¿no? Desde la contaminación, el estrés y demás. Lo único que sobre lo que sí tenemos control es sobre nuestro cuerpo y qué podemos hacer, y pasamos mucho tiempo con él, ¿no? Entonces, desde ahí fortalecernos, y lo hablábamos previo a que saliéramos al aire, ¿no? Del estatus inmunológico y todo esto,
pero Correcto. es muy reciente, como bien mencionas, y estamos en prueba y error, ¿no? Los médicos todavía están viendo qué va a funcionar y qué no, pero nosotros también podemos hacer esa observación en nuestro propio cuerpo. Y hay una buena noticia que me dabas antes de empezar la transmisión que me gustaría que compartieras acerca de lo que han visto los estudios de la evolución de la enfermedad en pacientes trasplantados, por un lado, y por otro lado, pues esto que o sea, no podemos evitar el contagio, pero sí podemos evitar que tal vez sea tan duro como resulta en otras circunstancias. Bueno, respondiéndote a la primera pregunta, ¿no? Los primeros estudios científicos, tanto en China como en Italia, parece ser que la respuesta de las personas trasplantadas al tratamiento para poder afrontar el COVID está siendo similar a las personas sanas. Con lo cual, bueno, es un mensaje de tranquilidad muy, muy grande para todo el colectivo de personas trasplantadas y creo que tenemos que tomarnos esto sin miedo y con cautela, ¿no? Con prudencia. No con miedo, pero sí con prudencia, ¿no? Como te decía también antes de la conexión, aquí en España la Asociación Renal, que es ALCER, ¿no? De forma periódica, una vez a la semana, pues bueno, informa sobre el porcentaje de personas fallecidas, el porcentaje de personas contagiadas con enfermedad renal. El porcentaje de enfermos contagiados, de personas renales contagiadas, por desgracia es mucho mayor en personas que están en hemodiálisis, porque son personas que sí o sí tienen que sociabilizarse, tienen que ir en transporte colectivo hasta centros sanitarios y luego tienen que estar en el centro sanitario una media de 4 o 5 horas mientras llegan, se cambian, les conectan a la máquina, hacen la hemodiálisis durante 3 horas y media o 4 y salen, con lo cual tienen un mayor riesgo de estar expuestos a contacto con COVID-19, ¿no? Pero también es verdad, ¿vale?, que no son el colectivo más afectado por el riesgo de fallecer, ¿no? Las estadísticas que se están dando aquí en España es que alrededor del 20-25% de las personas, de los enfermos renales que enferman de COVID-19 fallecen, pero hay que desgranar muy bien esta estadística, ¿no? Cabe decir también, ¿no?, que la mayoría del colectivo de enfermos renales son personas con edad avanzada y son personas con otras comorbilidades como puede ser la obesidad, como puede ser la diabetes y como puede ser la hipertensión, que sí que se ha demostrado que son factores de riesgo intrínsecos únicamente para el COVID. Obviamente, sobre la edad avanzada no podemos hacer nada, pero sí que podemos hacer mucho para mejorar la obesidad, podemos hacer mucho para mejorar la diabetes y podemos hacer mucho para mejorar la hipertensión. Si la información que se está manejando ahora es cierta y parece ser que el COVID ha venido para quedarse, y la mayoría de nosotros aún no la hemos pasado, ¿vale? Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para afrontar esa infección, ¿no? Y ahora voy a responder a tu segunda pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar, para afrontar con mejores garantías, ¿no?, esa infección? Pues lo que podemos hacer es mejorar el estatus inmunológico, ¿no? El estatus inmunológico significa la posición, ¿no?, en la cual yo me encuentro entre un flujo constante que va desde la salud óptima hasta la muerte prematura, ¿no? La salud óptima, estamos hablando de esa definición que a todos se nos llena la boca de la OMS, ¿no? La definición de la salud de la OMS, ¿no?, de el perfecto estado de salud físico, mental, social, emocional, a todos los niveles, y que bien es verdad que si es el ideal, lo consiguen muy pocos y también es verdad que es imposible mantenerlo de forma permanente, ¿no? Lo podemos mantener de una forma temporal, pero bien es verdad que igual fallece un familiar cercano o tenemos problemas de pareja o podemos intoxicarnos con cualquier tipo de tóxico y automáticamente dejamos de estar en esa parte, ¿no? Y luego estamos las personas
con nosotros, las personas trasplantadas, que realmente, aunque estamos muy bien, estamos lejos de ese 100% y que nos encontramos en una zona neutra que hay en el medio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar con estilo de vida nuestro estatus inmunológico para tratar de acercarnos lo mejor que podamos a ese ser, lo más que podamos a ese 100%. Obviamente nosotros nunca podemos estar en el 100% de la OMS, pero en el 100% de la OMS, de ese 100% igual podemos estar en el 80 o en el 70. Y obviamente no es lo mismo que te ataque el COVID estando en un 70 o en un 80 que estando en un 30 o en un 25 o en un 10. ¿Cómo podemos mejorar ese estatus inmunológico? Bueno, hay 4 premisas que son básicas. Dormir entre 8 y 10 horas al día, tratar de evitar el estrés, comer de forma saludable y hacer ejercicio. Si haces estas 4 cosas, automáticamente te vas a parar del 50% para arriba. Entonces ya digamos que estás alejando ese riesgo de las complicaciones. Sí, sin duda alguna, o sea, tal vez no tenemos control sobre nuestros periodos de sueño ahora que todos estamos en aislamiento y que de alguna manera o de otra hemos visto afectado nuestro ciclo circadiano debido a la exposición a la luz azul y todo eso, pero como bien dices, con el ejercicio y la alimentación vas equilibrando pues tu entorno. No, incluso se puede regular, ¿no? Incluso en estas circunstancias se puede regular el ciclo del sueño, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo primero es tomar conciencia de la higiene del sueño, ¿no? Pues apagar pantallas con luz blanca o luz azul a partir de las 8:30 de la tarde, utilizar luces amarillas, entornos, digamos, tirando a oscuros, para que nuestro cerebro empiece a segregar melatonina. Utilizar espacios silenciosos, ¿no? Que nuestra habitación sea un espacio para dormir, un espacio confortable, con poca luz. Bueno, cuando nos vayamos a dormir ya la apagamos, ¿no? Pero podemos estar perfectamente 1 o 2 horas a partir de las 9 o las 10 de la noche leyendo un libro tranquilamente, en un ambiente tranquilo, o teniendo una charla con nuestra pareja de una forma tranquila, pausada, hasta que realmente el sueño se nos apodere y podamos dormir, ¿no? Luego también existen suplementos que te pueden ayudar a dormir aún más o a generar ese sueño reparador, como puede ser la melatonina o como puede ser el ácido gamma-aminobutírico, que se conoce como GABA, el triptófano, que el triptófano no es muy recomendable en enfermos renales porque se puede traducir en el intestino. Si un intestino no está bien y tú das triptófano, pues se puede transformar en toxinas urémicas que pueden empeorar la enfermedad renal, con lo cual la suplementación con triptófano no es para enfermos renales, pero realmente sí que se puede mejorar la higiene del sueño. Por ejemplo, existen aplicaciones que tú conocerás tanto para móvil como para tablet o ordenadores, que son aplicaciones de luz roja, en la cual se transforma la pantalla en luz roja y ya no hay luz azul que te rompe la melatonina. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero hay que tener información adecuada y correcta para hacerlo. Y como tú muy bien has dicho, levantarte por la mañana, hacer ejercicio para generar cortisol a primera hora de la mañana para mejorar esa curva de cortisol, tener energía, estar activo y luego gastar esa energía para que cuando llegue la noche llegues un poco cansado, ¿no? Y te ayude a relajarte y te ayude a dormir más. Y obviamente pues hacer una alimentación lo más saludable posible, eliminando todo lo que son los estimulantes. Si no duermes por la noche, obviamente, como puede ser la cafeína, como pueden ser los azúcares, ¿no? Bebidas azucaradas. El azúcar es un estimulante como mínimo de mediodía para adelante. Si eres de las personas que duerme fatal, yo te diría que obviamente elimines por completo tanto la cafeína como los azúcares. Pero si eres de las personas como yo que tenemos una buena calidad del sueño, perfectamente por la mañana te puedes hacer un café con tu cucharadita de coco, ¿vale? Sin problemas, ¿vale? Sin azúcar para no estimular tanto el páncreas. Te puedes tomar perfectamente un café o incluso si te apetece a la hora de comer o a la hora de desayunar te puedes comer un dulce, pero siempre dependiendo, ¿no? Cada caso es distinto. Sí, qué bueno que mencionas eso de cada caso es distinto. Ya se están animando con las preguntas.
Entonces voy a hacerte esta que nos hace Carolina y que toca un tema controversial que son los antibióticos, ¿no? Que siempre dice, ¿qué tanto tengo permitido y hasta qué dosis? Ella tiene casi un año de trasplante y si una vez que llegas con síntomas de COVID, ¿cómo puedo saber qué medicamento puedo pedir? Antes de contestarla, quiero aclarar que estas decisiones regularmente son nefrológicas, ¿no? Pero sí podemos ahondar en el tema, o sea, le tocará al médico tratante definir, pero sí podemos ahondar en el tema de qué hacen los antibióticos en nuestro cuerpo, con qué lo podemos sustituir tal vez, y lo que hablábamos acerca de los medicamentos que se ha mencionado pueden ayudar al tema de COVID y las consecuencias que tendría, Juan José. Vale. Sí, es un tema, como tú has dicho, controversial y es complicado, ¿no? Y hay que tener, no hay una fórmula para todos, hay una fórmula para cada paciente individualizada y cada uno responde de una manera. Partimos de dos bases, ¿no? Que son bases esenciales. Una, los antibióticos en muchas ocasiones son necesarios, ¿vale? Y dos, los antibióticos tienen efectos secundarios no deseados, ¿vale? El médico, ¿no? El nefrólogo en este caso, siempre está tratando de buscar el mayor equilibrio entre ellos, es decir, tratar de dar la menor dosis de antibiótico efectiva, ¿vale? Para cada patógeno, tratar de ajustar y tratar de buscar qué antibiótico es el más efectivo para el patógeno que estás teniendo en ese momento, para que no se te presenten problemas por toxicidad de los antibióticos, ¿no? Del tipo que sea, ¿no? Y efectos secundarios de los antibióticos, ¿vale? Una vez dicho esto, me repito en lo que había dicho antes. Si tú eres una persona que tienes infecciones, por ejemplo, de orina de repetición, conforme aumentes tu estatus inmunológico, vas a reducir el riesgo de padecer infecciones de orina. Es decir, si por ejemplo tenías infecciones de orina cada 2 meses, te darás cuenta que poco a poco esas infecciones de orina se van espaciando y en vez de tenerla cada 2 meses, las vas a tener cada 3, cada 4, cada 6, una vez al año. Esas infecciones de orina también van a ser cada vez menos graves, ¿no? Es decir, si tú tenías que hacer 2 ingresos hospitalarios al año, pues probablemente el año siguiente harás uno y el otro año ya ninguno, ¿no? Son probablemente infecciones de orina que se van a resolver con antibiótico-terapia domiciliaria, sin tener que recurrir al ingreso. Se puede apoyar esas infecciones dependiendo de qué tipo de infección y de qué tipo de patógeno con suplementación natural, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pues la ozonoterapia o como puede ser la vitamina C, o en las infecciones de orina se apoya mucho con manosa. La manosa es un oligosacárido, es un azúcar que lo que hace es que las bacterias no sean incapaces de cogerse a las paredes de las vías urinarias, con lo cual automáticamente por la orina se excretan y no pueden crecer y proliferar dentro del organismo, ¿no? Y no tiene ningún efecto secundario. Eso sí, si te ataca un patógeno y tu reacción es grave, obviamente necesitas antibiótico-terapia médica. Pero si tomas conciencia de lo que yo te estoy diciendo ahora y empiezas a cuidarte y empiezas aprendes cómo mejorar tu estatus inmunológico, probablemente dentro de 6 meses o dentro de un año, esa situación que se repite de forma periódica, puedas cambiarla y se pueda transformar en otra cosa. Yo, por ejemplo, perdona Marisol, yo, por ejemplo, antes era el rey del antibiótico. Yo tengo mi problema de base, ¿no? Es que yo tuve una malformación congénita en la vejiga, entonces yo tengo una vejiga hecha con un trozo de intestino, ¿no? Lo que se llama una neovejiga, ¿no? Y es una neovejiga que no funciona como la vejiga de Marisol o como la vejiga de una persona normal, no se vacía con la facilidad que lo hace, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo que realizarme autosondajes de forma periódica para tratar de vaciar todo el contenido de la orina para que no se quede ahí, no se putrefacte y no haya infecciones, ¿no? Yo durante muchos años fui el rey yo lo llamo así, ¿no? El rey del antibiótico, ¿no? Estamos hablando de que yo podía hacer aproximadamente 5 o 6 tratamientos con antibiótico-terapia al año y aproximadamente
1 o 2 ingresos hospitalarios para tener que ponerme antibiótico-terapia por vena, ¿no? Por gotero, ¿no? Porque realmente había pillado una bacteria multiresistente que costaba mucho de romper, ¿no? De matar. Actualmente llevo unos 12 años que no he hecho ningún ingreso hospitalario y 12 años en los cuales no he tenido que tomar ningún tipo de antibiótico. Y eso fue debido a que yo en un momento de mi vida empecé a darme cuenta de qué cambios tenía que hacer y fue un cambio paulatino. No hay un cambio radical, no es de hoy para mañana. Es un proceso de empoderamiento personal, el cual te lleva a realizar cambios en tu vida de forma paulatina y vas viendo resultados y esos mismos resultados te motivan a seguir. Claro, y observar cómo va reaccionando tu cuerpo, ¿no? Que eso es básico y yo creo que es la clave del éxito. Vamos a seguir con infecciones urinarias y después de eso voy a tocar un tema que creo que a todos los que tenemos enfermedad renal nos preocupa, pero sobre todo después del trasplante, y tiene que ver con el peso, la subida de peso y la resistencia a la insulina. Pero quiero quiero ahondar más en infecciones urinarias porque creo que es también otro de los temas claves de cualquier paciente renal, ¿no? Constantemente las tenemos y me interesaba mucho esto que decías del tratamiento con este azúcar, ¿no? Que lo mencionaste. ¿Podrías explicarnos un poquito más de esto? Porque esto yo no lo había escuchado antes. Entonces Vale. Mira, partimos de una base, ¿no? La base es que tenemos que ser conscientes de que una infección de orina no tratada nos puede generar una reacción de rechazo, ¿vale? El sistema inmunológico, la activación del sistema inmunológico parte de 2 señales, ¿no? Principales. Se llaman patrones moleculares de daño o patrones moleculares de patógeno, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento de un daño, hay un reconocimiento de un patógeno y a partir de ahí se provoca toda la activación en cascada del sistema inmunológico, empezando, como te he dicho antes, por el sistema inmune innato y luego pasa al sistema inmune adquirido si el sistema inmune innato no ha sido capaz de resolver. En caso de que haya una infección de orina que no sea tratada o que no sea, porque a veces hay infecciones de orina que son asintomáticas, ¿vale? Claro, si hay infecciones, si hay una bacteria que se aloja en el riñón, es reconocida por los patrones moleculares de patógenos y esto puede generar una reacción de rechazo, ¿vale? La reacción de rechazo se inicia de la misma forma que la reacción inmunológica. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Tanto de señales de patrones moleculares de patógenos como de patrones moleculares de daño, ¿vale? Con lo cual, cuanto más prevenimos las infecciones y cuanto más prevenimos el daño renal por el motivo que sea, mayores garantías vamos a tener de que no se vaya a generar una reacción de rechazo, ¿vale? Una vez dicho esto, ¿qué podemos hacer? Y hablaré también de la manosa, que te interesa, Marisol, para tratar de disminuir el riesgo de tener infecciones de orina, ¿vale? Estamos hablando en cualquier persona. Lo primero que es lógico, aumentar la ingesta de líquidos. Cuanto más eliminación de líquidos haya, menos riesgo va a tener el patógeno de anclarse a las paredes, pues bien sea del riñón o bien sea del uréter, de la vejiga o de la uretra, ¿no? De donde sea. Luego, mejorar nuestro estatus inmunológico, lo voy a decir hasta la saciedad, ¿no? Estilo de vida, dormir bien, no estresarse, hacer ejercicio, comer de forma saludable, para tratar que nuestro sistema inmunológico sea capaz, sobre todo el innato, de detectarlo y eliminarlo sin que ni siquiera tú puedas enterarte, ¿no? Y luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Bien, a nivel vesical, podemos hacer 2 cosas. Uno, cuando tenemos sintomatología o incluso para prevenir, podemos tomar la manosa, ¿vale? En la vejiga hay unos receptores, ¿vale? Que se llaman los receptores de manosa, ¿vale? Que son receptores donde las bacterias con sus bracitos van a cogerse y van a quedarse ahí.
La manosa lo que hace es cubrir esos bracitos que hay en la vejiga para que las bacterias no puedan cogerse ahí, con lo cual las bacterias automáticamente se eliminan. Es un oligosacárido, ¿vale? Pero es un oligosacárido que no crea respuesta insulínica, es decir, no sube el azúcar en sangre, no aumenta la insulina en sangre, con lo cual lo pueden tomar personas diabéticas y no hay ningún problema en ello, ¿vale? Luego, otro suplemento muy efectivo para las infecciones de orina es la vitamina C, ¿no? Habitualmente en un periodo profiláctico sin que haya sintomatología, ¿no? Pues puedes tomar entre 1 y 3 gramos oral, ¿vale? Vía oral de vitamina C. Y luego otra cosa que hay que hacer, ¿vale? Es mejorar la microbiota intestinal, ¿vale? Se ha demostrado que las bacterias patógenas que llegan a crear infección de orina en el tracto urinario viven en el intestino. Con lo cual, mejorar la salud del intestino hace que esas bacterias no puedan llegar nunca a poblar la orina, ¿no? A estas bacterias se le llaman uropatógenos, ¿no? Son patógenos que viven en el intestino, pero que en un momento dado, más en la mujer que en el hombre, porque el ano y la vagina están mucho más juntos que en el hombre, ¿no? En los orificios, en la mujer es mucho más fácil que pueda ocurrir esto. Por lo tanto, mejorar la salud intestinal con probióticos, con glutamina, que nos va a mejorar la permeabilidad intestinal, con omega 3, que también nos va a mejorar la permeabilidad intestinal, con cúrcuma, que también nos va a mejorar la permeabilidad intestinal y la inflamación intestinal, la toma de fibra, es decir, lo peor que podemos hacer es no ir al baño todos los días. Sé que suena muy vulgar, pero una de mis primeras preguntas en una primera consulta es, ¿y tú cómo cagas? Sé que suena muy mal, pero es que se tiene que preguntar. Si tú no vacías el contenido del intestino todos los días, tienes mayor riesgo de que esas bacterias se queden a vivir dentro de tu intestino y en un momento dado puedan pasar a la vejiga y colonizar la orina, ¿no? Con lo cual, ingerir fibra, ¿vale? Hacer una ingesta mayor en fibra dietética, ¿vale? Va a hacer que tú puedas vaciar todos los días, ¿no? Mejorar el estreñimiento, va a hacer que ese contenido del intestino se vaya para afuera y esas bacterias patógenas lo tengan más difícil para vivir ahí dentro. Buenísimo. No, podemos hacer un montón de cosas. Sí. Yo creo que esta es una probadita, me encanta cómo explicas y que tendremos que seguir explorando a través de cursos y todas estas áreas. La otra gran preocupación constante, creo que todos hemos pasado por eso de los trasplantados, es una, que empiezas a subir de peso, ¿no? De manera que parece que no puedes contra eso, y luego bajarlo es súper complicado, es una batalla contra el cuerpo que yo conocía de estar en tratamiento, ahora que soy trasplantado, se va modificando, por un lado. Y por otro lado, dices, esta pregunta nos la hace Olivia, ¿no? Que nos dice, he subido mucho de peso y me cuesta mucho trabajo bajar, algún consejo. Y más adelante tenemos otra de Mir, donde nos dice, sí, ejercicio, pero ¿cuál es la adecuada? Porque tiene dos opiniones de su médico. Entonces, si quieres, empezamos por el vale. Consejo para bajar de peso para Olivia y luego nos vamos con la de las pesas. Vale. Sí, mira, lo primero que te diré es que aquí donde tú me ves ahora, ¿no? Yo ahora pues tengo 38 años, pues yo mido unos 75, unos 76 y actualmente pues peso 65 kilos. Yo llegué a pesar 100 kilos cuando tenía 23, 24 años, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que la bajada de peso requiere mucha voluntad, requiere mucho compromiso y requiere de una serie de herramientas que yo voy a decir ahora, pero que nadie se engañe que esto no es rápido y cuesta mucho bajar de peso. Estoy hablando, Marisol, de que, por ejemplo, yo en mi caso bajar desde los 100 hasta los 75 a mí me costó aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años, no menos, ¿no?
Nunca, la pérdida de peso nunca es un camino recto, ¿no? Y esto lo digo para que sirva de motivación a las personas, ¿no? No es un camino en el cual tú gradualmente vas perdiendo, ¿no? Va por fases, ¿no? Va como a trompicones, como a empujones. Hay temporadas que te sientes muy inspirado, te sientes muy motivado y automáticamente bajas 6, 7 o 8 kilos de peso y luego recuperas 2, luego vuelves a bajar y esto funciona así. Tenemos que ir muy con cuidado, ¿no? Para a la hora de bajar de peso de forma rápida, ¿vale? No es saludable bajar de peso de forma rápida porque el tejido graso es una cloaca, ¿vale? Me explico, el tejido graso es un almacén en el cual pues pueden haber muchos venenos, ¿vale? Que en el momento en el que tú pierdes peso pueden ser liberados al torrente sanguíneo y crear una verdadera endotoxemia, ¿no? Una endotoxemia es una contaminación del medio interno. Para que tú te hagas una idea, una de las sustancias que se almacena en la grasa son los inmunosupresores, la ciclosporina. Si tú almacenas ciclosporina en sangre, si tú almacenas ciclosporina en grasa, perdón, y tienes una rápida pérdida de peso, estás liberando muchísima ciclosporina al torrente sanguíneo y te puede generar una reacción de rechazo. Por eso las pérdidas de peso se tienen que hacer siempre de forma muy controlada, si puede ser con analítica, bueno, espectacular, y si no, siempre bien asesorado, no se puede hacer de cualquier forma, ¿no? No se puede hacer a la ligera, ¿no? Se tiene que hacer pues muy bien asesorado porque realmente la pérdida de peso tiene que ser muy paulatina. Una vez dicho esto, tenemos también que decir que en el paciente renal y sobre todo en el paciente renal trasplantado se acumulan dos cuadros, ¿vale? Que hacen que esa pérdida de peso, sea muy dificultosa. Una es la resistencia a la insulina y dos es la inflamación de bajo grado. Hay que combatir la inflamación y hay que combatir la resistencia a la insulina y luego vendrá la pérdida de peso. La inflamación de bajo grado es una inflamación sistémica, ¿vale? Que la mejoramos con ejercicio de forma regular, ejercicio siempre suave o moderado, jamás fuerte, ¿vale? El ejercicio fuerte inflama de la misma forma que el sedentarismo. Obviamente estoy hablando en personas trasplantadas, ¿vale? Y el deporte, al igual que la pauta inmunosupresora, debe ser adaptada a cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás podré hacer una maratón, pero sí que conozco gente trasplantada que no solo ha hecho maratones, sino que ha hecho ultra trails de 60 y de 70 kilómetros. Pero hay que valorar cada persona en qué punto está ahora. Es decir, no es lo mismo una persona como yo que ya nació enferma que una persona, yo tengo pacientes que eran deportistas y por un accidente, ¿vale? Cayeron enfermos, les falló el riñón y bueno, y ahora están trasplantados, pero obviamente la base que ellos tienen unos pulmones enormes, un corazón enorme, una musculatura ya muy desarrollada que yo jamás voy a tener. O sea, hay que adaptarlo a cada persona, igual como no es lo mismo hacer deporte en una persona que viene del sedentarismo más puro que de una persona que ya viene activa, no es lo mismo hacerlo de una persona de 50, que de 60, que de 30, que de 20, es totalmente distinto, ¿no? Y hay que programarlo muy bien para individualizar ese deporte a cada persona para que ese deporte no tenga consecuencias, ¿vale? Entonces, el deporte va a hacer que, por un lado, mejoremos la inflamación de bajo grado, siempre, insisto, deporte suave, moderado, de forma regular. Y aparte nos va a mejorar la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un cuadro que hace que las células de nuestro cuerpo bloqueen la entrada de glucosa. La insulina es una llave que abre una cerradura para que la glucosa pueda entrar en la célula. Pues bien, la toma de inmunosupresores, por poner un ejemplo, que todos los trasplantados lo hacemos, bloquea esa cerradura y la insulina no tiene efecto, con lo cual la glucosa no puede entrar dentro de la célula, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar mucho más el estilo de vida, ¿no?
una de las cosas que yo siempre promuevo, y tú que me sigues tiempo lo sabes y creo que ya te has hecho adicta, lo pongo entre comillas, a ello, ¿no? Es el ayuno intermitente. La restricción calórica, ¿vale? Y el realizar ayuno intermitente es una herramienta muy buena para no solo bajar de peso, sino regular los niveles de glucosa, regular los niveles de insulina, regular los niveles de lípidos, regular los niveles de dopamina, recuperar la motivación, bueno, un montón de cosas, pero eso sí, hay que saber hacerlo. No, el ayuno intermitente tiene beneficios muy buenos, pero no todo el mundo está hecho para el ayuno intermitente. Dependiendo del perfil de cada persona, y del punto en el que se encuentra ahora mismo, puede realizar el ayuno intermitente o no puede realizar el ayuno intermitente o puede realizar digamos, un término mixto, ¿vale? Que no llega a ser un ayuno intermitente, pero no es tampoco lo que está haciendo ahora mismo. Sí, en ese sentido de la alimentación hay como muchos mitos alrededor y yo que todo el tiempo estoy luchando con el peso después del trasplante, una de mis dudas era si yo podía hacer ayuno intermitente y la otra tenía que ver con la ingesta de proteína, ¿no? Entonces, retomando la pregunta de Olivia, uno de los consejos que tú darías sería como vigilar la ingesta de azúcar, ¿no? Para luchar contra la resistencia a la insulina y, Totalmente. Y vigilar sí, también nuestros niveles nutricionales. Sí, mira, vamos a romper ahora 2 o 3 mitos de golpe, ¿no? Primero, vamos a romper el mito de la proteína, ¿no? De hecho, y la Asociación Americana, ¿no? Que para mí es una de las más avanzadas en lo que son pautas nutricionales y pautas de estilo de vida a nivel de enfermos renales, ¿no? La Sociedad Americana para Enfermos Renales ya está promoviendo que las personas trasplantadas, sobre todo los primeros de 3 a 6 meses, debemos aumentar la ingesta de proteína por encima incluso de los requerimientos normales. ¿Por qué? Estoy hablando de persona trasplantada, ¿eh? No es extrapolable a ninguna otra enfermedad renal, ¿vale? Ni a ningún otro punto de la enfermedad renal. Uno, la cicatrización muscular después de una cirugía necesita de proteína y nosotros hemos estado sometidos a una cirugía mayor, una cirugía importante, ¿no? Eso por un lado. Y dos, la diálisis y las últimas fases de la enfermedad renal conllevan, como tú sabes, un deterioro nutricional muy grande por tratar de mantener pues, los niveles de fósforo, los niveles de potasio, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a un cuadro que se llama desgaste energético proteico, ¿vale? No sé si lo has oído alguna vez, el desgaste energético proteico. Pues el desgaste energético proteico significa que el cuerpo está en un estado catabólico, es decir, en un estado de desgaste, porque no tiene suficiente aporte de proteína. Con lo cual, una vez nos trasplantan, debemos revertir ese estado catabólico porque si no puede influenciar a negativo en el trasplante. ¿Vale? Con lo cual, hay que aumentar durante los primeros 3-6 meses. Estamos hablando de aproximadamente para hacer un cálculo nutricional, aunque yo no soy nutricionista, pero aproximadamente entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Vale? O sea, en una persona como yo, ya no hablo de que hago deporte ni nada de esto, ¿vale? Porque ya te digo, el estudio hay que hacerlo individualizado para cada persona. Estamos hablando de alrededor de 100 gramos de proteína al día, por poner un ejemplo, que pueden ser perfectamente, pues, 3 huevos para desayunar o 3 claras de huevo para desayunar, 250 gramos de pechuga para comer, y luego por la noche pues aún puede caer un poquito de pescado si quieres. O sea, estoy hablando de ingerir proteína de verdad, ¿no? O también la puedes obtener a través de suplementos, ¿vale? Con aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, o con alfa-cetoanálogos de aminoácidos que sé que allí en Latinoamérica se pueden conseguir en el mercado libre, pero en cambio aquí en España tiene que ser bajo receta médica e inspección sanitaria, ¿no? Aquí en España eso no es posible conseguirlo y son muy buenos porque son aminoácidos muy, muy bajos en fósforo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. ¿Cuáles serían y luego, estos? Luego nos dices, perdón.
¿El qué, el qué? ¿Cuáles serían estos suplementos que mencionaste ahora? Sí, aminoácidos, ¿vale? Yo siempre, a ver, yo utilizo unos que son aminoácidos de, se pueden decir las marcas, voy a decir la marca, sí, Ven, vale. sí, sí, sí. Yo utilizo unos aminoácidos que son muy depurados, ¿vale? Es una fórmula muy depurada que se llaman GFS de la casa Vitovest. Aquí en España está, ¿no? Y además creo que por internet se pueden conseguir. Y bueno, tienen una fórmula muy depurada porque a mí, por ejemplo, las proteínas de suero de leche no me suelen gustar porque pueden crear reacciones a nivel inflamatorio, a nivel intestinal, ¿no? Con lo cual, si estoy tratando de mejorar mi intestino para no tener infecciones de orina y lo empeoro con la proteína, pues bueno. Y luego es que la ingesta de proteína me va a mejorar a nivel inmunológico también, me va a proteger frente a muchísimas infecciones. Y luego, lo que comentabas del azúcar, no recuerdo la pregunta, se me ha No, olvidado. básicamente vigilarla, ¿no? Ah, Para poder vale, tenerlo. sí. Si era como Sí, una... pero quería hacer una anotación, sí, cuando me lo has dicho, quería hacer una anotación. Tenemos que dejar claro que no solo crean picos de glucosa y de insulina en sangre el azúcar blanco. Hay alimentos que tienen una alta carga glucémica, ¿vale? Y el hecho de tener una alta carga glucémica hace que cuando tú los ingieres creen una subida de glucosa a veces igual o incluso mayor que el azúcar blanco, ¿vale? Y una respuesta insulínica, o sea, una descarga del páncreas brutal, igual que el azúcar blanco, o peor incluso, ¿no? Y el problema es que esos alimentos no son tenidos en cuenta y los tomamos de forma habitual todos los días, como puede ser, por ejemplo, el pan, el trigo. El trigo crea esa respuesta insulínica, ¿no? El pan y la pasta yo los elimino por completo en mis pacientes, lo dejo para algo muy ocasional, ¿no? El trigo, la patata, ¿no? Allí lo llamáis, ¿cómo lo llamáis? La papa. ¿No lo, la papa, correcto. Sí, es que di un webinar hace poco con y me lo comentó un chico de Colombia, ¿no? La papa, ¿no? Que además se come bastante, ¿no? Dependiendo de país, ¿no? Pero se utiliza bastante, ¿no? Pues la papa lo mismo, la papa habría que eliminarla. El arroz blanco, lo mismo. Y luego lo mismo ocurre con las bebidas azucaradas, pero bueno, entendemos, casi que no hablo de ellos porque casi que doy por entendido que eso debería ya de ser eliminado de base. Claro. Nos preguntan, bueno, tenemos la pregunta del ejercicio, pero estoy esperando que Mirgon me conteste si es trasplantado o está en tratamiento, porque dependiendo de eso será la respuesta. Y Mónica es parte de la comunidad NEF y tiene a Dianita, que tiene casi 8 años, trasplantada hace un año, en mayo, el 23 de mayo creo que es su aniversario de trasplante, y nos pregunta que a veces se le sube un poco la urea, su creatinina sigue en 0.6, pero hacer ejercicio le ayudaría a bajar esos niveles, que sí puede ser cardio, porque muchas veces la mamá, Mónica, sale a correr y la niña quiere salir a correr con ella, entonces dice que sí es recomendable que salga a correr con ella y si eso le va a ayudar a gestionar de sus niveles de urea. Vale. Lo primero que hay que ver es en qué punto está la niña, ¿no? Es decir, lo que he dicho antes, ¿no? Hacer una valoración exacta del estado físico de la niña, ¿no? Es decir, no podemos poner a correr, por ejemplo, a una niña que es sedentaria. Yo no la conozco, me lo estoy imaginando, ¿no? O no podemos poner a correr a una niña que tiene una desnutrición, ¿no? Un estado nutricional carencial, ¿no? Es decir, la urea, ¿vale? Sube cuando entramos en procesos catabólicos. ¿Qué significa en procesos catabólicos? Significa que la masa muscular se destruye. Pero es que hay un montón de factores que destruyen la masa muscular, empezando por la toma de inmunosupresores y corticoides, sobre todo los corticoides destruyen masa muscular, por eso es tan importante que nosotros hagamos ejercicios de fuerza, ¿no? Hasta una falta de aporte proteico,
un problema hormonal, ¿no? Testosterona, estrógeno, ¿no? Que la testosterona hace que los hombres aumentemos de masa muscular, ¿vale? Una falta de testosterona también me puede crear un aumento del catabolismo muscular. Una infección vírica latente, hay un montón de causas. Entonces, habría que encontrar cuál es la causa que hace que a esta niña le suba la urea y pautarle el ejercicio en base al estado físico actual. Ok. Mirgon, que es el que nos pregunta, dice, tengo dos opiniones de médicos. Uno me dice que puedo hacer pesas sin problemas, obvio no cargo 500 kilos, y otro dice que tengo que cargar 1 o 2 kilos máximos. ¿Se puede o no se puede hacer pesas cargando un peso adecuado a tu cuerpo? Sí, a ver, yo creo que ha encontrado justo dos médicos extremos, ¿no? Y creo que en el punto del medio está el equilibrio, ¿no? Partiendo, obviamente, como siempre digo, de la base de que hay que ver en qué estado físico actual está esa persona, está ese paciente. Se puede, no obviamente con 1 o 2 kilos, porque 1 o 2 kilos eso es lo que levanta mi abuela, ¿no? Nosotros como hombres que somos, o tú como mujer sana de 38, 39, 40 años que tenemos nosotros, 30 y pocos, pues tenemos que adecuarnos lo más posible bueno, pues a un estilo de vida lo más humano posible, es decir, levantando peso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago pesos, pues suelo manejar entre 8, 10, 12 kilos. Lo único que tenemos que tener con cuidado es que de nunca llegar a la extenuación y de nunca llegar, cuando hacemos ejercicios de fuerza, a lo que llamamos el fallo muscular, ¿no? El fallo muscular es el punto ese en el que ya no puedes hacer ni siquiera una repetición más, ¿no? Esos estados, llegar al fallo muscular, uno, es proinflamatorio, ¿vale? Y dos, genera un peligro de destrucción, porque lo que los culturistas tratan de hacer con ello, los culturistas sanos, insisto, que tratan de llegar al fallo muscular, lo que hacen es destruir fibras musculares para que regenere, ¿no? Entonces hay un crecimiento, ¿no? Un aumento de la masa muscular, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Nosotros generalmente estamos, digamos, en un proceso catabólico, insisto, por la toma de inmunosupresores y otros motivos. Si nosotros llegamos a ese fallo muscular, podemos romper fibras y podemos crear un cuadro que se llama rhabdomiólisis, ¿no? La rhabdomiólisis es cuando se rompe la fibra muscular y la hemoglobina que hay dentro de la fibra muscular se vierte al torrente sanguíneo. Esa hemoglobina es tóxica para la pared de filtrado renal. Es tocar esa pared y automáticamente la destruye. Hay muchos fallos renales agudos por ejercicios extremos. Lo que pasa que si pilla en personas sanas, pues habitualmente luego hay una recuperación de la función renal. ¿Vale? Yo conozco personas, deportistas además de élite, medallistas, ¿no? Medallistas olímpicos, que les ha ocurrido eso, entrenando, han llegado a sobrepasar su punto de recuperación y han tenido un fallo renal agudo, pero afortunadamente en una semana la función renal se ha restablecido, pero porque son personas sanas. Nosotros no nos la podemos jugar así. Eso sí, si tenemos lo ideal es buscar, ¿no? En este caso, pues aquí en España tenemos a Transplant, ¿no? Tenemos a Sonsoles, que es magnífica haciendo su trabajo y te puede asesorar un montón o puede asesorar un montón a cualquier persona porque hay que hacer un marcaje estrecho, ¿no? A cada persona. Una, porque cada persona parte de un punto distinto y dos, porque cada persona responde al deporte de una forma distinta. Sí, sin duda. Sonsoles va a estar con nosotros la semana próxima, entonces podemos ahondar en eso, que me parece que es valiosísimo y como tú bien mencionas a cada instante, pues cada paciente es distinto. Nos dicen Totalmente. que la creatina de su paciente ha bajado de 9 a 6.9, hasta donde es normal que baje sin que llegue a estar en desnutrición. Él está en diálisis peritoneal. Yo creo que está bien dializado, pero ¿tú qué opinas? Que por eso ha bajado la creatinina. No,
Que no se caliente por la creatinina si está en diálisis, de lo que menos se tiene que preocupar es de la creatinina. Yo en su caso, a las personas que están en diálisis siempre les digo lo mismo, ¿no? Mira, lo primero que yo les digo a mis pacientes renales es que tú no eres un riñón con patas, ¿no? Deja de... Claro, el nefrólogo, por su forma de estudio, esto no es una crítica, es como es, ¿no? Es una obviedad, ¿no? El nefrólogo se enfoca en nuestro riñón, ¿no? Y yo tengo nefrólogos, la mayoría de ellos, que no se centran en el factor humano, ¿no? Entonces ellos conocen tu analítica, pero no conocen la analítica de Marisol, ¿no? Pero no conocen a Marisol. Y esa es el gran reproche que yo siempre les haría, ¿no? A los médicos, ¿no? Pero bueno, una vez eso, siempre digo lo mismo, Marisol no es sus niveles de creatinina o sus niveles de orina o sus niveles de urea, ¿no? Marisol es Marisol y entre otras cosas tiene los niveles de urea, los niveles de creatinina, pero Marisol tiene un trabajo, tiene una pareja, tiene una vida, tiene una felicidad, tiene unas rutinas, tiene otras cosas, ¿no? Y terminando ya por centrarme en el tema de este chico, pues a una persona que está en diálisis, yo lo que le diría es olvídate de tus niveles de creatinina y céntrate en mejorar tu estatus inmunológico, mejorar tu estatus físico general, ¿vale? Para estar lo más sano posible de cara a cuando te llegue el futuro trasplante y poder afrontar ese trasplante con las mayores garantías posibles. Claro, sin duda. Justo por eso el tema de hoy es salud integral y por eso nos interesaba tanto tener como invitado a Juan José, porque si alguien tiene esta visión integral es quien lo está viviendo desde el centro, que es un experto en el tema y además pues lo vive en carne propia. Y bueno, para ir concluyendo, Priscila nos pregunta algo que tiene mucho que ver con esto y dice que tiene casi 20 años de trasplante. Y quisiera preguntar sobre el tema de la colitis. Pues en tiempos de confinamiento, pues todas las emociones están ahí mucho más, estamos más sensibles y el cuerpo lo resiente. Los médicos le dicen que solo se reduce al tema de medicamentos y quiere conocer tu opinión, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con esto que decías de estilo de vida, alimentación y demás. Hay muchas causas de colitis, ¿no? Obviamente, si la colitis se repite en el tiempo, pues ya debido a una intoxicación alimentaria, pues ya no es, ¿no? Una intoxicación alimentaria. Al final, tenemos que partir de la base de que la colitis, ¿no? Es nada más de que nuestro intestino está sintiendo que ahí hay un contenido tóxico y está tratando de eliminarlo fuera. Es una primera barrera de defensa, ¿no? Imaginaros que yo como un alimento en mal estado o envenenado, pues obviamente mi cuerpo al detectarlo va a generar una reacción de vómito o una reacción de diarrea para tratar de eliminarlo lo más rápido posible, ¿vale? Pues con la colitis ocurre lo mismo. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que durante un periodo de 6 meses tuve colitis debido a una reacción de un inmunosupresor que además tiene un montón de problemas a nivel digestivo, que es el micofenolato mofetilo, aquí más conocido como CELCEP. Y el ácido micofenólico no se queda atrás, ¿vale? El famoso Mifortic, pero sí que es mejor que el micofenolato mofetilo, ¿no? Crea un montón de efectos secundarios a nivel digestivo, tanto intestinal como estomacal, como de duodeno, como, bueno, pues un desastre que lo necesitamos para vivir, pero a ese nivel es un desastre, ¿no? Entonces, si está tomando ese, puede ir por ahí. Luego yo le diría que eliminara los alimentos que tienen un mayor riesgo de crear intolerancias alimentarias, ¿no? Como pueden ser el gluten, todo aquello que contenga gluten, los lácteos, ¿vale? Todo aquello que contenga caseína y los azúcares. Ya puestos, pues eliminamos también los azúcares, ¿vale? Y luego, obviamente, ya habría que hacer una anamnesis propia a ella, una entrevista para, por si esto no funciona, pues tratar de buscar la causa. Pero a nivel general, si esto no lo está haciendo, que lo haga. Y luego, bueno, pues si realmente está tomando CICEP, que hable con su nefrólogo a ver si la pauta inmunosupresora es posible cambiarla. Muchísimas gracias, Juan José.
Ha sido una hora valiosísima. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu entrega y todo lo que haces por los pacientes, ¿no? Que nos puedes compartir tu conocimiento. Por ahí estaba Alejandro Sanz diciendo que eres, que buenísima conexión. Y bueno, Me quiere mucho, me quiere demasiado. no, eres un buenazo. Y bueno, para quien quiera contactar a Juan José, les vamos a poner aquí el teléfono y el mail por si quieren consultas. Él trabaja dando consultas. Entonces, para una consulta personalizada por ahí pueden contactarlo. Y nosotros, pues tenemos muchas dudas y pláticas. Por mí podría seguirme otras 5 horas aquí, pero vamos a sacar una encuesta a ver qué temas quieren que tratemos con Juan José, a lo mejor ya en una clase, en un taller más dirigido, si quieren que hablemos del estatus inmunológico, si quieren que exploremos ayuno intermitente, pues les pondremos la encuesta para seguir en contacto con Juan José. Síganlo, van a aprender muchísimo y no sé si quisieras agregar algo más, Juan José. Bueno, pues ahora que ha salido Alejandro Sanz por ahí, la gente tiene que saber que Alejandro Sanz no es el cantante, Sí, no, es mi compañero en la clínica Alejandro Sanz, ¿no? Trabajamos en un pueblo que se llama Alberique, en Valencia, una provincia de España que se llama Valencia. Somos un centro, una clínica de salud integral, de salud integrativa. Además, también somos centro deportivo. Somos gimnasio, piscina cubierta, piscina descubierta y además también somos para farmacia y tienda de alimentación y de nutrición natural. Así que, bueno, me faltaba dar este detalle. También añadir que, bueno, estoy colaborando con el Centro de Formación en Psiconeuroinmunología Healthy Institute, aquí en España, que es posible que en breve también se abra alguna puerta por allí, por México. Y, bueno, también colaboro con los laboratorios Key Biological y Vega Pharma como ponente y que además, bueno, pues tienen unos productazos a nivel de suplementación ortomolecular y de tratamientos naturales muy, muy buenos y esperemos también que algún día estemos por allí, por México. Y nada, agradecerte a ti la oportunidad que me has dado de abrirme a esta ventana que es Latinoamérica, que habitualmente no tengo abierta, siempre me quedo más en el territorio nacional. Y nada, cualquier persona que quiera contactarme, pues ahí se ha dejado el correo y el teléfono. Podéis hacerlo vía WhatsApp, vía correo electrónico. Voy a tratar de responderos a todos, no tengo ningún problema. Y nada, también estoy abierto a hacer algún tipo de... También puedo hacer consultas vía Skype o vía videoconferencia de WhatsApp y bueno, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? En el cual, bueno, pues la información corre muy deprisa, estamos todos conectados y creo que esto es una gran ventaja, independientemente de que haya muchos que lo vean como el demonio, ¿no? Pero para mí es una gran ventaja a un clic, ¿no? Poder hablar con Marisol, que está pues a unos cuantos miles de kilómetros y poder estar conectado con mucha gente que tiene pues los mismos temas sensibles que tengo yo y poder aportar toda mi experiencia y toda la información que yo tengo para que ellos también se enriquezcan. Sí, curiosamente, una de las ideas era traer a Juan José para el encuentro NEF en el marco del Día Mundial del Riñón este año, pero por su agenda y todo se fue complicando y luego llegó esta nueva circunstancia que entre los regalos que ha traído ha sido dejar de posponer planes de encuentro físico para propiciar estas conexiones. Por eso nació Conexión NEF, para que todas esas charlas que teníamos planeadas de forma presencial no tuvieran que esperar y nos enriquezcamos mutuamente y podamos compartir estas charlas que luego yo tengo con Juan José, expandirlas y que llegue más gente. Y yo creo que el conocimiento siempre es el mejor regalo. El señor Pichardo, que también es parte muy activa de la comunidad NEF y siempre nos asesora y nos está dando consejo, te felicita y dice que espera que el próximo año te tengamos por aquí. Yo también espero que podamos hacerlo. También gracias Yo a ti también, la verdad. por abrirnos la ventana a España. Nunca he atravesado el charco y tengo muchísimas ganas, la verdad. Tengo muchísimas ganas de hacerlo. Lo haremos, ya verás pronto.
Bueno, no sé si qué tan pronto, pero de que lo haremos, Juan José. Cuando se pueda. Esperemos que estas circunstancias, bueno, pues tengan un límite, tengan un fin y podamos, ya no digo volver a lo de antes, que creo que no, creo que ya no vamos a volver, pero sí a una normalidad un poco más mantenida, ¿no? Y que nosotros pues aceptemos esa nueva normalidad y nos adaptemos lo mejor que podamos a esa nueva normalidad, ¿no? Hay gente que aún se resiste, ¿no? Está esperando que se levante el confinamiento para volver a hacer lo mismo que antes. Y bueno, yo al menos lo que estoy viendo aquí en España es que lo de antes, eso ya no va a volver. Aquí al menos todo lo que son masificaciones de gente, al menos durante 2020, no se va a hacer ni macrofestivales, ni campos de fútbol, ni nada, ni congresos, nada de nada de nada. Todo eso se ha terminado para todo este año y no sé si sería posible que incluso para más tiempo. Muy bien, pues nos queda pendiente, te mandan también abrazos desde Chile, nos queda pendiente Gracias. hacer la siguiente parte, que ya votarán ustedes si es suplementos, ayuno intermitente o infecciones urinarias, lo que más se les antoje, que Juan José sabe de todo y sin medida. Entonces, pues nos despedimos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles en la conexión con Sonsoles, creo que es, y el jueves con el doctor Ricardo Correa Rotter. El domingo tendremos una conexión especial con Erika Kaiser y Lisbal Saldúa, que será más como una charla entre amigas y pacientes para relajarnos el domingo con un rico tecito. Muchísimas gracias y seguimos pues aquí pendientes. Gracias por tu participación. Gracias, Juan José. Que tengas linda noche. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima, que esperemos que no dejemos pasar tanto tiempo. Seguro. Hasta luego. Hasta luego.